Bien, nuevamente buenas tardes con todos. Hoy vamos a ver 4 clases teóricas porque estaba pendiente una que es estudio del líquido cefalorraquídeo. Entonces vamos a empezar con esta. El líquido cefalorraquídeo proporciona un sistema fisiológico para abastecer de nutrientes al tejido nervioso. Asimismo, va a permitir eliminar desechos metabólicos y actúa como una barrera mecánica que amortigua el cerebro y la médula espinal contra posibles traumatismos. Este se produce a nivel de lo que es los plexos coroideos a una velocidad aproximada de 20 mililitros por hora. Principalmente va a provenir de la ultrafiltración, hasta un 70%, pero también por secreción activa por las propias células epiteliales coroidales. Y se va a reabsorber en vellosidades aracnoideas, sobre todo a nivel del seno sagital superior, haciendo un volumen aproximado de entre 140 y 170 mililitros, esto en el caso de los adultos. En los niños es mucho menor y en los recién nacidos menos todavía, ¿no? Que más o menos es de 10 a 60 mililitros. Entonces, ¿en quiénes está indicado el análisis de LCR? Numerosas enfermedades van a alterar su composición, pero su estudio es más importante o relevante en las infecciones meningias, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo de rutina, ¿cómo obtenemos el líquido cefalorraquídeo? Se obtiene mediante punción lumbar entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, como dice ahí, ¿no? Hasta una profundidad de 4 a 5 centímetros aproximadamente. Esto, a pesar de ser un procedimiento, es un procedimiento no complicado, a pesar de ser un procedimiento invasivo, requiere ciertas precauciones, lo cual incluye la medición de la presión intracraneal y además también una técnica cuidadosa utilizando las medidas de asepsia adecuadas para evitar pues la introducción de posibles agentes infecciosos en el interior del tejido nervioso o también daño al mismo. Por lo general se toman 3 muestras de en tubos estériles, ¿no? Dependiendo si es que necesitar algún otro estudio especial más el paciente. Ahora, eso es lo usual de rutina, que se obtenga mediante punción lumbar, pero también puede obtenerse mediante punción de cisternas, por punción cervical lateral o mediante canales ventriculares o derivaciones, ¿no? Que se conocen con ese nombre. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver algunas características normales del líquido cefalorraquídeo. Vamos con la presión. La presión normal es entre 100 a 180 milímetros de agua cuando el paciente está en posición de cúbito y va a incrementarse ligeramente cuando el paciente se reincorpora, ¿no? o cuando se sienta. En niños pequeños estas presiones pueden ser menores. Ahora, ¿qué alteraciones vamos a tener? Vamos a tener que hay un incremento de la presión en el LCR cuando, ¿en qué procesos? ¿No? Por ejemplo, en meningitis, porque se dice que este incremento de la presión estaría dado principalmente por la liberación de citoquinas proinflamatorias, las cuales generarían un edema cerebral, ¿no? También en hemorragia subaracnoidea, en tumores cerebrales, en los que haya una lesión ocupante, especialmente de fosa posterior, que bloqueen la salida del LCR. Encefalitis, edemas cerebrales también, estos van a causar incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se dice cuando la presión de apertura es muy elevada, no más de 200 o más de 300 milímetros de agua, un paciente no debería extraerse en cantidades mayores a 10 mililitros de líquido, ¿no? Incluso se habla que debe ser hasta 2 mililitros, por el riesgo de herniación cerebral, ¿no? Entonces es una de las precauciones que se debe tener en cuenta. Ahora, si tenemos una disminución, o en qué casos vamos a tener disminución de la presión del LCR, ¿no? Es decir, hipotensión del líquido cefalorraquídeo. En los casos de deshidratación severa o shock también, algunas infecciones crónicas degenerativas también pueden ocasionar disminución del LCR, en traumatismos craneales, con pérdida de líquido cefalorraquídeo, en fístulas también por el mismo mecanismo, ¿no? Que van a ocasionar la pérdida de LCR.
Bueno, una vez que se hace la punción lumbar, están ahí algunas de las características o algunas de los pasos, cómo se debe realizar, que no es el tema de hoy. Pero lo que sí se recomienda es que no se debe aspirar cuando no sale en un primer momento el LCR, ¿no? Sino que hay que mover más bien la jeringa o el émbolo, pero no aspirar. Ahora, lo normal o lo usual es obtener una cantidad aproximada de 10 mililitros. Eso estamos hablando del adulto, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de un recién nacido, entonces dijimos que tenía aproximadamente desde 10 a 60 mililitros. Entonces, obtener esa cantidad, pues, no es contraproducente, ¿no? Entonces, va a variar de acuerdo a la edad del paciente, la cantidad o el volumen del líquido que vayamos a obtener. Y siempre se debe estar listo con los tubos ahí estériles para su recolección. Es importante también aquí, bueno, no hay que olvidar que en qué condición tiene el paciente, qué exámenes se van a solicitar para obtener el líquido en cantidad suficiente, ¿no? Para evitar luego que el laboratorio, ¿no?, nos responda o les responda muestra insuficiente, ¿no? Eso es, da pena, pues, por el paciente, ¿no?, volver a realizar este procedimiento. No es como tomar un análisis de sangre, que de repente en esos casos, sí, si es que es muestra insuficiente, le vuelves a tomar, pero en otros casos no, ¿no? La punción lumbar no es un procedimiento muy cómodo para el paciente. Entonces, las indicaciones principales para la punción lumbar y análisis de LCR están ahí. Pueden ser múltiples indicaciones más, pero dentro de las más importantes están ahí, ¿no? La infección meningia es la principal, donde va a tener mayor utilidad, especialmente en la infección de meninges por etiología bacteriana, ¿no? En estos casos se va a presentar una enfermedad purulenta del espacio subaracnoideo, y aquí sí es de mucha utilidad lo que encontremos en LCR. También nos va a ayudar en los casos para distinguir hemorragia subaracnoidea de repente, o neoplasias del sistema nervioso central, especialmente los de fosa posterior, y algunas enfermedades desmielinizantes. En otras situaciones puede proporcionar alguna utilidad, pero es menos útil que en estas indicaciones que estamos viendo aquí. Ahora, hay algunas contraindicaciones para la realización de punción lumbar. Se habla de contraindicaciones relativas o contraindicaciones absolutas, ¿no? Una de las contraindicaciones relativas es la infección local, ¿no?, del sitio de punción, pues no va a permitir realizar el procedimiento porque puede haber introducción de algún agente infeccioso en el interior del canal. También la hipertensión intracraniana, ya les mencioné, ¿no?, por la posibilidad de herniación cerebral, es una de las posibilidades o de las complicaciones que hay que tener en cuenta. Igual en el caso de abscesos o empiema subdural, por ejemplo, o en tumores de fosa posterior, ¿no?, que son lesiones ocupantes del sistema nervioso central. Ahora, otra contraindicación también relativa es la agitación psicomotora, ¿no?, que no es posible, pues, realizar la punción al paciente porque está demasiado inquieto. Una contraindicación relativa. Bueno, ahí faltan algunas otras contraindicaciones. También en el caso de que el paciente presente un shock séptico severo, ¿no?, que pues, tendría que esperar hasta que el paciente sea estabilizado. Y también otra contraindicación importante que no está ahí es en el caso de que el paciente presente alguna alteración en la coagulación. Porque al haber alguna alteración aquí, especialmente por déficit, ¿no?, de factores de coagulación, incrementaría la posibilidad de sangrado continuo después de realizar este procedimiento invasivo, ¿no? Por lo tanto, si es que el paciente tiene un INR elevado, más de 1.5, o de repente hay un déficit de plaquetas menos de 50.000, es una contraindicación, por lo menos relativa hasta compensar al paciente para realizar punción lumbar. Bien, entonces vamos a pasar ya al estudio del LCR. Les mencioné hace unas diapositivas que se van a obtener por lo general 3 tubos, ¿no? Y si el paciente amerita, bueno, se va a extraer algún tubo más, ¿no?, para alguna prueba adicional. Y a este LCR que obtengamos, vamos a someterlo a las siguientes pruebas, ¿no? Primeramente, la observación macroscópica del líquido, ¿no?, un examen físico. Después, un análisis bioquímico en laboratorio, así como un análisis microbiológico si estamos en la búsqueda de algún agente etiológico en especial,
o bien lo que más ahora se utiliza son plataformas moleculares, ¿no? A través de la biología molecular. Y por último, si es que, bueno, si se quiere buscar de repente si se quiere de repente buscar células neoplásicas, ¿no? También se puede someter a un examen citológico. Viviana me estaba llamando a la clase. ¿Quién está hablando? Entonces vamos con la recolección de la muestra. Dijimos, se van a recolectar por lo general 3 tubos. El primer tubo vamos a utilizarlo para los exámenes bioquímicos que podamos determinar ahí. Un segundo tubo para los análisis microbiológicos, ¿no? Para los cultivos de repente de algún agente bacteriano principalmente, o de repente también fúngico. Y un tercer tubo ya se reservaría para los exámenes citológicos. Entonces vamos a empezar con las características macroscópicas o las características físicas en general, ¿no? Entonces ya desde que extraemos el líquido ya vamos a ver algunas características. El aspecto normal del LCR tiene un aspecto transparente o cristal de roca, así se conoce, es lo normal, ¿no? Y junto con un color claro o incoloro también, eso es lo normal en un LCR de una persona normal. Ahora vamos a comenzar a tener acá variaciones, ¿no? Cuando hay una variación, encontremos un LCR ya que desde el inicio vemos que es turbio, ¿no? Entonces esto está relacionado con probable una infección de etiología bacteriana, ¿no? Una meningitis bacteriana o meningitis purulenta, dice. Esto puede encontrarse tanto líquidos turbios como brumosos. Y estos son el resultado no solo del incremento de repente de leucocitos en el líquido, sino también de proteínas, lípidos, ¿no? Pueden estar ocasionando este aspecto turbio o brumoso en el LCR. Ahora hay aspectos intermedios que podemos encontrarlo como el líquido ligeramente turbio, ¿no? Esto podemos encontrarlo en meningitis virales, por ejemplo, meningitis de etiología tuberculosa y otras como poliomielitis, ¿no? También. Igual con respecto al color, dijimos, ¿no? Un líquido turbio. Bueno, esto muchas veces se puede sobreponer el color al aspecto, ¿no? Que se utiliza a veces los mismos términos, ¿no? Turbio. O grisáceo, el color grisáceo más se correspondería, ¿no? Por la presencia de leucocitos principalmente y proteínas en el LCR. También podemos tener un líquido cefalorraquídeo santocrómico. ¿Qué cosa es esto? Este término se emplea para describir el sobrenadante del líquido cefalorraquídeo. Es decir, una vez que centrifuguemos el LCR, lo que queda arriba es el sobrenadante, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es esto? Es la coloración que va a tomar este líquido o este sobrenadante, ¿no? Entonces, hay una variedad de factores que pueden ocasionarlo, pero el más común es la presencia de productos de desintegración de los eritrocitos. Entonces, dependiendo de la cantidad de sangre y también el tiempo en que ha estado presente, el color va a variar desde un rosa, cuando hay una cantidad muy escasa de oxihemoglobina, hasta un anaranjado cuando la hemólisis es más intensa, o amarillo por la conversión de oxihemoglobina a bilirrubina no conjugada, ¿no? Entonces, generalmente nosotros lo asociamos santocrómico a color amarillo, ¿no? Pero no solo es eso, puede variar desde rosa hasta amarillo. Ahora, otras causas de santocromía también incluyen la bilirrubina muy elevada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los lactantes con ictericia grave o severa. Entonces, esta va a pasar a LCR. Y por vemos el líquido, que encontremos un líquido sanguinolento, ¿no? Rojo o rosáceo. Esta se debería a alguna lesión en los vasos, o podría estar ocasionado por una lesión en los vasos sanguíneos o por una hemorragia subaracnoidea. Perdón, ¿se está escuchando? Sí, doctora, sí se escucha, pero Pensé que se había ido
Se había salido de la... Disculpen entonces, ya pensé que se había salido de la cochinada. Ya. ¿Dónde me quedé? Aquí. Ya. Entonces vamos a continuar. Me quedé en la parte de líquido cefalorraquídeo sanguinolento, ¿no? Rojo rosáceo. Esto puede deberse o bien a una lesión traumática al momento de realizar la punción o por una propia hemorragia cerebral, ¿no? Intracerebral, una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Entonces hay algunos parámetros que nos permiten diferenciar entre ambos tipos de sangrado. En el caso de el líquido, la sangre por hemorragia cerebral, ¿qué pasa? Cuando nosotros sacamos en los tubos, en los 3 tubos, se va a distribuir en forma uniforme en los 3 tubos, ¿no? Eso va a pasar en el caso de que sea un sangrado por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea. A diferencia de lo que sucede en la punción traumática, más bien aquí la concentración de sangre va a disminuir gradualmente, ¿no? En el primer tubo va a haber una mayor concentración, en el segundo menos y en el tercero pues mucho menos. Eso es una forma de diferenciar con las características de la intensidad del sangrado en los tubos. Hay una distribución no uniforme de sangre. Esto se va a producir en la punción traumática. Ahora, la formación del coágulo. Este se va a dar en la punción traumática, debido a que cuando nosotros realizamos esta punción va a producirse una introducción del fibrinógeno plasmático en el interior de la muestra, ¿no? Y va a dar lugar a la coagulación o a la formación del coágulo, lo cual no va a suceder en el sangrado por hemorragia intracerebral. Ahora, el otro es el sobrenadante xantocrómico, como esto también podemos distinguirlo. ¿Por qué? Porque por lo general los glóbulos rojos deben permanecer en el líquido cefalorraquídeo mínimo 2 horas antes de que se inicie la hemólisis, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un sobrenadante xantocrómico, este ya sería el resultado de sangre presente durante mayor tiempo, ¿no? Que el introducido por la punción traumática. En este caso todavía no se produciría este sobrenadante. Otra característica también que evaluamos en LCR es el coágulo, ¿no? Coágulos o películas que van a producirse, por ejemplo, por daño en la barrera hematoencefálica, los cuales van a dar un incremento en la filtración de proteínas y factores de coagulación, ¿no? Entonces, este principal factor de coagulación es el fibrinógeno, que va a ser el ocasionante de la formación de coágulos. Y vamos a tener esto en patologías como meningitis, por ejemplo, tanto bacteriana como tuberculosa, ¿no? Van a tener algunas características estos coágulos. Hay algunos que forman coágulos un poco más grandes o de repente unos coágulos más finos, menos pesados o incluso flóculos, ¿no? Que se ven como en el caso, por ejemplo, de la sífilis. Entonces, estas son las características físicas principales del LCR. Y ahora vamos a pasar a lo que es el análisis ya bioquímico. Entonces, lo que nosotros podemos pensar, ya que el LCR se forma principalmente mediante filtración del plasma, dijimos, es lo que se esperaría encontrar, que las mismas sustancias que están en el plasma estén también en el LCR, ¿no? Y en las mismas concentraciones. Pero recordemos que ese proceso de filtración es selectivo. Y además, la composición química también está ajustada mediante la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, y además también había una secreción activa, ¿no? de las células coroidales. Entonces, por lo tanto, estos valores de las sustancias químicas en LCR no son iguales a los valores o a las concentraciones en el plasma. Ahora, cuando se presentan estos valores anormales, son como resultado de la alteración de esa permeabilidad de la barrera hematoencefálica, o un incremento en la producción o metabolismo de las células neuronales en respuesta a algún trastorno, ¿no? Entonces vamos a nosotros ver la utilidad de algunos analitos bioquímicos en el LCR. Dentro de los más utilizados o los más frecuentemente solicitados, los tenemos ahí, son la determinación de glucosa y proteínas, ¿no? Los fluoruros menos útil, pero también se puede determinar y también algunas sencillas. Los principales son glucosa y proteínas. Entonces empezamos con la glucosa. La glucosa entra al LCR mediante transporte selectivo a través de la barrera hematoencefálica. Y lo que da por resultado es que sus valores en LCR
se encuentren aproximadamente o representen el 60-70% de la glicemia. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente con 100 miligramos de glucosa en plasmática, entonces se esperaría encontrar en su LSR, ¿no? 60-70%, 60-70 miligramos de glucosa, ¿no? En LSR. Entonces, por lo tanto, para hacer su determinación, siempre se recomienda hacerlo junto con la determinación de glucosa plasmática. Por lo menos 30 minutos antes de realizar la punción lumbar, se debe extraer una glucosa plasmática para ver la correlación entre ambos. Y además dar tiempo al equilibrio entre sangre y líquido. Ahora, los métodos a través de los cuales analizamos la glucosa son semejantes a los que utilizamos para la determinación de glicemia, ¿no? En laboratorio. Y lo que sí es importante es que se debe analizar inmediatamente, lo más pronto posible, ya que la glicólisis se va a presentar en forma rápida en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces esto es importante, ya que si nosotros informamos valores de glucosa bajos en LSR, pero por haber demorado en realizar su análisis, podemos ocasionar confusión al médico, ¿no? Y que incluso dé un tratamiento inadecuado al paciente. Entonces eso es importante, que se analice en forma inmediata. Entonces, ¿cuál es su significado clínico? El significado en sí de diagnóstico de glucosa en LSR se va a centrar más bien en el hallazgo de valores disminuidos, más que elevados. Valores disminuidos es lo que tiene significancia, en relación con los valores plasmáticos, obviamente. Entonces, estos valores disminuidos de glucosa en LSR son de importante valor diagnóstico. ¿Por qué? Porque van a ayudar a determinar, ¿no?, o orientarnos sobre la etiología de las meningitis, ya que, por ejemplo, vamos a encontrar una disminución de la glucosa en LSR, una hipoglucurraquia, ¿no? Y si esto va unido a un incremento de las células, entonces es muy probable etiología infecciosa, ¿no? Y más si este predominio de células, de leucocitos, es predominio de neutrófilos, entonces hay una mayor probabilidad de que sea una meningitis de etiología. Ahora, se cree, ¿no?, que estos valores de glucosa disminuidos en LSR se deberían principalmente a alteración en los mecanismos de transporte de glucosa a través de la barrera hematoencefálica, y además también por el incremento en la utilización de glucosa por las células cerebrales. Es más útil cuando tenemos valores disminuidos. Ahora, los valores elevados de glucosa, ¿no?, están relacionados con valores elevados en plasma, pues, ¿no? Entonces, porque dijimos que pasa por filtración, mejor dicho, va a pasar del plasma hasta un 60-70%, ¿no? Entonces, si tenemos valores elevados de glucosa en plasma, también vamos a tener valores elevados de glucosa en LSR. Esto podríamos encontrar, por ejemplo, en pacientes diabéticos, ¿no?, o en pacientes con algún tipo de hiperglicemia. Entonces, el otro... Ojo, antes de que me pase a la siguiente diapositiva, podemos encontrar valores de glucosa de repente disminuidos levemente o normales en qué tipo de patologías. En el caso de meningitis de etiología viral, ¿ya? Entonces eso no hay que olvidar. El hecho de tener una glucosa normal tampoco no significa que no hay alguna alteración o no se esté produciendo alguna alteración. Se deben siempre tomar otros parámetros más en cuenta. En este caso, la celularidad, por ejemplo. Ahora, el otro parámetro importante en LSR es la determinación de proteínas. Entonces, como vemos ahí, los valores normales de proteínas en LSR se consideran aproximadamente entre 15 a 45 miligramos por decilitro, ¿no? Es una cantidad muy pequeña de proteínas, como vemos, porque en comparación del plasma, las unidades son en gramos por decilitro, ¿no? Entonces, hay muy poca cantidad de proteínas en LSR. Y esto, bueno, o qué significancia tiene la determinación de proteínas aquí. Vamos a encontrar nosotros que, en primer lugar, antes de pasar a eso, vamos a ver que la determinación de proteínas, bueno, la podemos realizar mediante métodos manuales, ¿no? Mediante la utilización de ácido sulfosalicílico, o también podemos realizarlo
en forma semiautomatizada o automatizada con equipos, ¿no? Mediante métodos colorimétricos a nivel de laboratorio, ¿no? Lo que utilizamos actualmente. Ahora, la cantidad de proteínas, o mejor dicho, en LCR vamos a encontrar las mismas proteínas que tenemos en plasma, pero en diferentes concentraciones, ya les dije, ¿no? En menor cantidad. Y además también vamos a tener algunas diferencias, ¿no? Bueno, en este caso la albúmina también es la principal proteína, al igual que en plasma, pero en el LCR vamos a tener otra proteína que es la prealbúmina, ¿no? En una cantidad significativa. Entonces, si nosotros hacemos una electroforesis de proteínas, es decir, vamos a ver las fracciones, cómo se distribuyen estas proteínas, vamos a encontrar tal como se muestra ahí, ¿no? En la pantalla. Entonces, la principal, dijimos, es la albúmina, pero tenemos también en un componente, en una cantidad significativa, a diferencia del plasma, la prealbúmina. Y las globulinas, ¿no? Alfa globulinas, beta globulinas. Y gamma globulinas. Ahora, dentro de las gamma globulinas, lo que podemos, o por qué proteínas está representada, estas son por las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, podemos tener inmunoglobulina G o inmunoglobulina A, ¿no? Si tenemos inmunoglobulina G, esta generalmente es la que proviene del plasma, pero en cantidades menores. Ahora, lo que sí no debería encontrarse en LCR es la inmunoglobulina M. Y si la encontramos es que quiere decir que se está formando ahí, ¿no? Adentro. Entonces, de repente, por alguna infección. Tampoco debemos tener, o no se debe encontrar en plasma, perdón, en LCR es el fibrinógeno, ¿no? Esta proteína, este factor de coagulación. Esas son algunas diferencias que sí podemos encontrar en plasma. Ahora, ¿qué significa el incremento de proteínas? Así como tenía valor diagnóstico la disminución de la glucosa en LCR, aquí el significado o la principal utilidad clínica es el incremento de las proteínas en LCR. Entonces, hay muchas causas que pueden incrementar los valores de proteínas en LCR. Principalmente se debe a daño en la barrera hematoencefálica. Esa es una de las principales causas. También puede ser porque haya una producción de inmunoglobulina dentro del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, en una patología que es la esclerosis múltiple, va a haber una estimulación de las células inmunocompetentes del sistema nervioso central, entonces tendrían una mayor proporción de inmunoglobulina G, ¿no? Que no se encuentra en una persona normal. También pueden incrementarse porque hay una disminución en la depuración de las proteínas normales del líquido, o también pues por degeneración del tejido neuronal. Entonces, nosotros en qué patologías principales encontramos en sí las proteínas elevadas. Entonces, todos los trastornos que dañen la barrera hematoencefálica son las causas más comunes de incremento de proteínas en LCR. Y también están relacionados, dijimos, con los líquidos turbios o brumosos, ¿no? Que eso se debía no solo a la presencia de células como leucocitos, sino también al incremento de proteínas. ¿Y en quiénes se daba esto? Era en patologías como infecciones o inflamación de las meninges, ¿no? Meningitis. Y mucho más frecuente en meningitis de etiología bacteriana, que son las que van a ocasionar la mayor turbidez en LCR. Esto es lo usual, ¿no? También puede estar incrementado en hemorragias, ¿no? Dentro de, si tomamos en cuenta, meningitis y hemorragias son las patologías más frecuentes que van a ocasionar incremento de proteínas en LCR. Otro parámetro también importante, ¿no? que se va a determinar en LCR es el lactato. Ahora, los valores del lactato, ¿qué es lo que van a reflejar? ¿No? Reflejan el metabolismo anaeróbico dentro del sistema nervioso central, ¿no? Debido a esto a una hipoxia tisular. Entonces, puede estar incrementado entonces en cualquier trastorno que disminuya el flujo de oxígeno a los tejidos del sistema nervioso central. Entonces se va a encontrar incrementado, por ejemplo, en meningitis bacteriana, ¿no? Principalmente. Incluso se dice que este parámetro, el incremento del lactato, es mucho más constante que la disminución de glucosa en meningitis de etiología bacteriana.
¿ya? Entonces, muy útil para apoyar el diagnóstico de meningitis bacteriana. También puede estar incrementado en meningitis de etiología tuberculosa o micótica. Además, también para qué nos sirve este parámetro, ¿no? La concentración, se dice, del lactato va a disminuir en forma rápida cuando la terapéutica tiene éxito, ¿no? Siendo un método sensible para valorar la eficacia del tratamiento antibiótico, ¿no? Especialmente esto en meningitis bacteriana. Entonces es útil también para valorar la eficacia del tratamiento antibiótico, ¿no? Va a bajar rápidamente si está teniendo éxito este tratamiento. Otro de los parámetros que también podemos determinar en el SR son los cloruros, ¿no? Es un poco menos útil, pero también vamos a encontrarlos disminuidos, por ejemplo, en meningitis, ¿no? Meningitis, en de etiología tuberculosa, en neurosífilis, por ejemplo, y algunos tumores cerebrales. Ahora, con respecto a las enzimas, hay una amplia variedad de enzimas en el SR, pero en general pocas enzimas en sí tienen utilidad o ayuda en el diagnóstico. Dentro de estas tenemos la creatinquinasa, ¿no? Especialmente la fracción cerebral, ¿no? La cual se va a elevar en lesiones cerebrales isquémicas, CKBB. Otra enzima también que podemos encontrarla, o mejor dicho, podemos determinarla en algunas patologías, es la adenosina desaminasa, ¿no? ADA, en LSR. Sus valores normales se acepta hasta 9 unidades por litro. ¿Y en quiénes está incrementada? Esta enzima es producida por los linfocitos estimulados. Puede ser por el Mycobacterium tuberculoso, es decir, va a estar incrementada en meningitis tuberculosa, ¿no? En esos casos podemos tener valores incrementados de ADA, pero no es específico, ¿no? de esta patología, porque también puede estar incrementado en procesos como infiltración por linfomas, ¿no? Porque dijimos que se va a producir por los linfocitos, bueno, no es específica de tuberculosis, pero sí tenemos una sospecha clínica con antecedentes epidemiológicos importantes, entonces sí nos va a ayudar para el diagnóstico de meningitis tuberculosa, de etiología tuberculosa. Otra de las enzimas también que podemos determinar es la DHL, ¿no? La lactato deshidrogenasa. Esta puede ayudar a diferenciar, en el caso de punción traumática, de la hemorragia intracraneal, ¿no? Ya que en la punción traumática no va a incrementarse en forma significativa esta DHL. Lo que tiene un poco más de utilidad son las isoenzimas de esta DHL, ¿no? Isoenzimas tipo 1 y 2, que van a estar en mayor cantidad o van a elevarse en lesiones del tejido cerebral, ¿no? Como enfermedades degenerativas. Las isoenzimas 2 y 3 principalmente por destrucción de linfocitos, y la 4 y 5 en neutrófilos, ¿no? Entonces, si estamos diciendo esto, entonces probablemente nos ayudaría a determinar la etiología de meningitis, ¿no? O para confirmar la celularidad del LSR, ¿no? Entonces, si tenemos estos, por ejemplo, 4 y 5 incrementados, nos orientaría que hay una mayor cantidad de neutrófilos. Y neutrófilos nosotros los encontramos más en meningitis, o lo encontramos principalmente en meningitis de etiología bacteriana, ¿no? Es para confirmar la presencia de neutrófilos o linfocitos en el diagnóstico diferencial de meningitis. Bien, otro parámetro también es útil en algunos casos es la glutamina, ¿no? Esta es una molécula que sirve para eliminar el amoníaco, que es un producto tóxico de desecho metabólico del sistema nervioso central. Entonces, se va a formar, ¿no? A partir de amoníaco y alfa-cetoglutarato. ¿Y en quiénes se recomienda su determinación? ¿No? Los pacientes con coma de origen desconocido, dicen. En ese caso, ¿en quiénes estaría elevado? En pacientes con trastornos hepáticos, bueno, una insuficiencia hepática, por ejemplo, que dan por resultado un incremento del amoníaco en sangre, entonces también va a haber incremento de amoníaco en LSR, y esto lo podemos determinar en forma indirecta con el incremento de glutamina, ¿no? En LSR. Estaría indicando que hay un exceso de amoníaco en el sistema nervioso central. Ahora, ya, entonces pasamos ya de los parámetros bioquímicos a lo que es ya el examen celular, ¿no? Vamos a empezar con el recuento celular, ¿no? Siempre de rutina se practica todos los líquidos cefalorraquídeos este recuento celular, ¿no? A pesar de que aparentemente el líquido esté de repente transparente y parezca que fuera un líquido normal, siempre se debe hacer el recuento celular. Y hay algunas recomendaciones, ¿no? Se debe realizar también en forma inmediata, porque las células van a comenzarse a lisar, ¿no? Incluso los leucocitos,
a partir de la hora, ¿no? Ya se comienzan a analizar y se dice que a las 2 horas o después de 2 horas ya más del 40% de leucocitos ya se han desintegrado. Entonces también otra de las razones por las que debemos realizar el análisis lo más pronto posible, ¿no? Tanto bioquímico por la glucosa y en este caso por el recuento celular de los leucocitos, es otra de las causas, ¿no? El recuento celular de leucocitos. Debemos realizar el análisis lo más pronto posible. En el caso de que no se pudiera realizar en forma inmediata, de repente está el laboratorio está de repente no está al alcance, entonces se debe refrigerar las muestras. Recomendaciones. Ahora, el análisis o mejor dicho, qué es lo que utilizamos en lugar para el recuento de los leucocitos. En el LCR es esta, ¿no? La cámara de Neubauer, que de repente la han visto en sus clases de hematología o de la determinación del hemograma, la misma, ¿no? Que se utilizaba antiguamente, bueno, todavía lo utilizan en algunos laboratorios, para la determinación del hemograma en forma manual, ¿no? Esta cámara también es utilizada para esto, ¿no? Para el recuento de los leucocitos en LCR. Lo normal es que nosotros encontremos, o mejor dicho, lo normal es que no haya células en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y si hay, se acepta hasta menos de 5 leucocitos, como dice ahí, por microlitro. Y estos leucocitos tienen que ser a predominio mononuclear, ¿no? Eso se puede aceptar. Podemos tener una cantidad de células en una cantidad un poco mayor en el caso de niños, y en recién nacidos se acepta hasta 30 células que se podrían encontrar, pero siempre a predominio mononuclear. Entonces están ahí algunas características con respecto a las células, ¿no? Bueno, acá no dice el adulto, pero es a partir de los 2 meses ya se va a considerar como adulto, que debe tener menos de 5 células. Y a predominio siempre mononuclear. En el recién nacido podemos tener hasta 30, ¿no? Se considera como normal. Ahora, ¿en quiénes vamos a tener un incremento de este recuento celular? Vamos a ver que podemos obtener, lo principal es que si tenemos un recuento celular significativamente incrementado, es decir, más de 100 o más de 1000 células, aquí el punto de corte puede variar, ¿no? Pero en general, si hablamos más de 500 a 1000 células, esto está relacionado más a una meningitis piógena, ¿no? Una meningitis de etiología bacteriana. Ahora, en intermedio, ¿no? Células o leucocitos entre elevadas, pero no a estos valores tan importantes, podemos encontrarlo tanto en meningitis viral como en meningitis tuberculosa, por ejemplo, ¿no? En neurosífilis. No hay una forma para diferenciar entre ambos, ojo, ¿no? Podemos tener aquí desde 10 hasta 1000 células. Pero cuando tenemos un incremento significativo, esto es más probable debido a una meningitis de etiología bacteriana. Ahora, una vez que ya determinamos que hay un incremento de leucocitos, ¿no? Anormal, entonces tenemos que identificar qué tipos de leucocitos son los que están incrementados, ¿no? Hacer un diagnóstico diferencial de las células que están incrementadas. Y esto lo hacemos con un croquis o una coloración en lámina. Dijimos que primero, si hay un incremento, si encontramos hasta 5 células, es que haya un predominio mononuclear, ¿no? Es decir, linfocitos como más en niños. Ahora, cuando encontramos un incremento a predominio polimorfo nuclear, es decir, por neutrófilos principalmente, eso nos va a sugerir una etiología bacteriana, fuertemente, ¿no? Una meningitis de etiología bacteriana. En cambio, cuando tenemos un incremento de las células anormal, pero vamos a tener más un predominio mononuclear, ¿no? Esto está más orientado a una etiología, puede ser viral, fúngica o incluso inmunológica. Ahora, entonces ya vimos el recuento de leucocitos y el diagnóstico diferencial, ¿no? Si había predominio polimorfo nuclear o mononuclear. Entonces, el último estudio que vamos a realizar aquí de rutina es el análisis microbiológico, es decir, si es que se está sospechando la posible, o si se quiere identificar, perdón,
un agente bacteriano o un agente fúngico específico. Ahora, el papel en sí del laboratorio de microbiología en el análisis de LSR va a residir en el aislamiento de este microorganismo, ¿no? En el medio adecuado, pero tiene una desventaja que va a demorar, pues, ¿no? Mínimo demora 24 horas o incluso semanas en el caso de si estamos pensando en una meningitis de etiología tuberculosa. Por esto este procedimiento o este análisis microbiológico más es un procedimiento de confirmación, ¿no? Que de diagnóstico. No vamos a esperar o no se va a esperar a que te salga la identificación del germen para empezar el tratamiento, ¿no? Ya antes tienes que empezar la terapia. ¿Y cómo podemos ayudarnos para esto? ¿No? Hay algunos exámenes más sencillos y más rápidos que van a orientar algún ejemplo. Los principales son las tinciones, ¿no? La tinción de Gram, por ejemplo, pruebas de látex, coaglutinación, por ejemplo, y ahora lo que también se está utilizando cada vez más son las plataformas moleculares. Con ello vamos a identificar el material genético, sea de bacteria o de hongo, ¿no? Incluso podemos identificar virus, porque vienen como paneles, un conjunto de bacterias y virus que pueden identificar en hora y media o 2 horas, ¿no? La desventaja es que son demasiado caros. Todavía no están instaurados de rutina, por lo menos en los hospitales públicos. Pero sí, a la larga yo pienso que van a llegar a ser instaurados cada vez más frecuente, ¿no? Porque son de mayor utilidad. Pues, en 1 hora y media tenemos el probable diagnóstico. Que algunas pruebas sí quedan mucho más económicas y nos podían adelantar por lo menos la posibilidad o mejor dicho, la probabilidad de a qué germen nos estamos enfrentando, ¿no? Uno de ellos es la tinción de Gram, ¿no? Que siempre se realiza cuando se solicita algún análisis microbiológico. Con esto ya nosotros podemos ver con esta colaboración, ¿sí? Qué germen estamos, ¿no? Si es un gran positivo, un gran negativo, o de repente como tienen positivos en pareja, ¿no? Entonces esto probablemente pues sea un neumococo y ya se instaurará un tratamiento dirigido a este germen hasta esperar el resultado del cultivo. Otra tinción también que se utiliza para LSR es no solo para LSR, ¿no? Sino también para otras secreciones, es la coloración de Sil-Nielsen, ¿no? Para la identificación del bacilo ácido alcohol resistente, en el caso de meningitis tuberculosa. Tinta china también para la identificación de Cryptococcus neoformans, como ven ahí abajo. Prueba de lisado del limulus. Esto se utiliza en el caso de meningitis bacteriana por bacilos gram negativos, en los cuales se basan en la identificación de la endotoxina de la bacteria. Y por último, esta prueba no treponémica, que es el BDRL, en los casos de diagnóstico probable de neurosífilis, ¿no? Entonces, hasta ahora el BDRL, esta prueba no treponémica, es la única que está validada para la detección de anticuerpos no treponémicos, valga la redundancia, en LSR, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que tiene una baja sensibilidad, está entre 30 a 60%, ¿no? Pero en quienes se solicita en los pacientes en los cuales hay una evidencia serológica, ¿no? De sífilis es decir, en sangre, y además hay obviamente un cuadro clínico compatible, ¿no? Entonces puede ser aquí útil esta prueba. Entonces, ahí terminamos. Este cuadro solo para hacer un resumen de la principal utilidad del análisis del LSR, les he mencionado casi toda la clase, es en meningitis, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una meningitis bacteriana, y vamos a ir desde el aspecto, un aspecto turbio, ¿no? Digo, más de dominio polimorfo nuclear neutrófilo, ¿no? Y va acompañado de que incremento. En el caso de las meningitis de etiológica y tuberculosa, bueno, pues el líquido puede ser ahí incluso claro, ojo, esto no es una dificultad claro, ligeramente turbio.
Hay también incremento de la celularidad, no tan marcada a veces como la etiología bacteriana, pero el componente, en este caso es a predominio mononuclear, no tanto para viral como tuberculosa. Las proteínas también están incrementadas más en la meningitis de etiología bacteriana, pero sí se incrementan, y la glucosa puede estar normal o baja, ¿ya? Eso no es diferenciación. Por último, bueno, acá no está, pero no hay que olvidar, hay una alteración o una patología que es el síndrome de Guillain-Barré, en el cual se va a producir una disociación albúmina citológica, ¿no? Lo van a oír de repente en sus otras clases o ya lo han oído. En este caso, lo que se va a producir es un incremento de proteínas, ¿no? Alto, elevado, pero la celularidad no, está normal, ¿no? Por eso se llama que es disociación albúmina citológica, que esto es característico del síndrome de Guillain-Barré a partir de la segunda semana. Entonces no hay que olvidar también esas cositas importantes. Entonces me parece que esto es lo último. Sí, terminamos. Voy a continuar ¿dónde está? Con la siguiente clase y de ahí paramos un ratito. Está bien, doctora. Análisis de líquido seminal. Y de ahí ya de repente para preguntas o un ratito